No es justo que LoL tenga la mejor adaptación de un videojuego a otro medio, sin importar lo que digan los Game Awards. Simplemente no es justo. Es como si Fortnite decidiera sacar un libro y se convirtiera en un bestseller y compartiera estantería con, no sé, Don Quijote o 1984. La serie es buenísima, su narrativa, sus personajes, por Dios, su estética. Cada frame es un potencial fondo de pantalla que llevar con orgullo. Cada uno puede elegir su apartado favorito de este producto, aunque es obvio y notorio que gran parte del mérito está en, además del arte, los personajes que protagonizan esta historia. Los tienes de todos los colores y sabores, y tu preferencia por uno o por otro variará según la clase de persona que seas. ¿Te gustan los personajes fuertes, pero que por dentro sean un rollito de canela? Pues ahí tienes a Vi. ¿Te gustan los personajes privilegiados que se acaban inmiscuyendo en las problemáticas de los más desafortunados? Dale con Caitlyn. ¿Tienes heridas profundamente emocionales, daddy issues, mother issues, brother y sister issues y todos los issues posibles? Jinx probablemente llame tu atención. ¿Te gustaría culearte un DILF? Oh, vaya si tienes opciones. Pero al menos para mí el personaje que más me resonó fue Víctor. Y es que es literalmente yo, una personalidad obsesiva con un tópico a la vez, inoportuno y medio reacio a las relaciones sociales, y estar el foco principal del escenario. Una apariencia desgastada, con ojeras y notorio cansancio. Pero si soy yo. Claro que él tiene una discapacidad y una enfermedad terminal y yo solo perdí el control de mi vida hace mucho. Ignorando los gritos de ayuda que estoy expresando, el interés de este personaje no va solo por la identificación que me genere, sino también por la mentalidad y una filosofía que carga desde sus orígenes en la cloaca fuera de la vista de Dios que es League of Legends, el pensamiento y la práctica del transhumanismo. Primero es importante responder, ¿qué es el transhumanismo? Y no mecanofílico de la audiencia no tiene nada que ver con Transformers. El término de transhumanismo se acuñó por primera vez por Julian Huxley, que si te suena el apellido es porque terminaste el colegio y te hicieron leer Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, el hermano en cuestión de Don Julián. Esto ocurrió también en un libro de su autoría, New Bottles for New Wine, donde expresa la idea de cómo el hombre moderno entendámoslo como en los años 50, debe adaptarse a las nuevas tecnologías, acoplándolas a su vida, mejorando no solo sus capacidades, sino su naturaleza misma, diferenciándonos, por ejemplo, de cómo viviría el hombre de piedra. Este pensamiento que, si lo consideramos bien, ya se cumple, adoptaría nuevos matices a medida que otros filósofos, futuristas o pensadores tomaron el concepto, como por ejemplo Feridun M. Esfandiari, que cambiaría su nombre a FM 2030 porque Mira Bart es un loquito y porque consideraba que para 2030 las nuevas ideas transhumanistas ya se habrían adoptado. ¿Cuáles eran estas ideas? El desarrollo de la tecnología en el cuerpo humano a fin de mejorar nuestras capacidades biológicas e intelectuales, que como notarán es la base del pensamiento transhumanista moderno. Como dato rosa, FM 2030 moriría en el año 2000 por un cáncer de páncreas. Sin embargo, su cabeza sería separada de su cuerpo y sería criogenizada hasta nuestros días a fin de quizá llegar a ese futuro que tanto anhelaba. Aguanta un poco más FM, solo faltan 5 años. 40 años después del planteamiento transhumanista de Julian Huxley, Niklas Bostrom, entre otros, formarían el World Transhumanist Association, llamado Humanity Plus desde 2004, en donde se reforzarían las ideas del progreso humano a través de las alteraciones a base de tecnología, considerando necesario el GREEN, un acrónimo de Genetics, Robotics, Information Technology y Nanotechnology. Pero bueno, hasta ahora lo único que he hecho es plantear el origen de la palabra, nombrar un par de viejos locos y hacer chistes malos. ¿De qué va esto del transhumanismo? Según este pensamiento, el ser humano es una especie que requiere urgentemente una actualización, como si fuésemos el Windows 10 o algo así. No actualicen a Windows 11, no cometan ese error. El ser humano cuenta con problemas que tendrían una fácil solución según esta corriente, pues es la humanidad en sí misma la que obstaculiza el avance. El hambre es un dilema mundial que, de actuarse con imparcialidad, podría ser resuelto, pero son los factores humanos, errores e imperfecciones de nuestro propio sistema lo que lo impiden. Asimismo, la crisis climática a causa de la ambición descontrolada humana. Como detalla Julian Baggini, el pensamiento transhumanista ansía el fin de la raza humana, pues la ve como una oportunidad para el progreso, de hacer de nuestra especie algo mejorado, con mejores capacidades físicas e intelectuales, eliminando las imperfecciones que nos han llevado, de nuevo, según el pensamiento transhumanista, al fin del camino. Ya existen futuristas como Ray Kurzweil, que hasta trabaja como investigador de IA en Google, que piensan en el futuro de la humanidad ligado a las máquinas, en que será posible acoplar nuestra conciencia a una computadora a fin de no solo hacer ilimitado nuestro conocimiento, sino también extender nuestra vida hasta, la inmortalidad.
Obviamente estas ideas tienen sus detractores que saben sobre el tema, como Antonio Diegues, un filósofo y catedrático que, por muy bonito que suene este mundo en que podemos darle like a este video y suscribirse a este canal con solo pensarlo, hay varias problemáticas tanto científicas como filosóficas de por medio. Para empezar y para entenderlo mejor, hay dos formas de entender cuando algo es o no es transhumanista. Porque muy fácil sería decir que porque tengo frenillos o porque tomo Viagra para que se me levante la desgracia ya soy el hombre del futuro. La primera forma en que podríamos considerar algo como transhumanista es cuando hay una conexión entre lo humano, lo biológico, la carne, a la tecnología más, digamos, mecánica, cibernética y funcional. El reemplazo de nuestro cuerpo por metal a fin de un mejor funcionamiento, o de la alteración de nuestro propio cerebro para extender los límites de nuestras capacidades cognitivas. Como mencioné anteriormente con Ray Kurzweil, que incluso por él mismo busca en el futuro ligar su propia mente a una computadora. Palabras de él, no mías. El segundo entendimiento va por el lado de una nueva especie a través de la ingeniería genética. Manipular nuestro propio genoma antes del nacimiento a fin de generar lo que Diegues cataloga como un post-humano, más fuerte, más capaz y puede que hasta inmortal. Vale decir que nada de esto existe actualmente y muchos otros catedráticos como el profesor universitario Paul Cullen, doctor en medicina y director de laboratorios especializados en enfermedades infecciosas y química clínica, perdón si no lo decía ya veo que me demanda o algo, lo consideran inviable. Principalmente la parte de transferir tu propia conciencia a una máquina, pues se establece que ni a día de hoy se sabe con exactitud dónde se encuentra la llamada conciencia, si se alberga en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central o en nuestro sistema nervioso entero. Por eso adjudica que muchas de las promesas del transhumanismo pecan de cientificistas, que quiere decir que confían plena y solamente en ciencias empíricas y duras, dejando de lado cualquier perspectiva cualitativa de la ecuación, lo que irónicamente hace que se acabe creando más un culto a la fe en base a las promesas del transhumanismo, ignorando la realidad empírica y demostrable. No es un problema que se busque mejorar la situación humana a través de tecnología, el problema es la ambición desmedida y ceguedad ante los peligros de esta misma. Ya lo dice el biomédico alemán Stefan Reder, la peligrosidad de una idea no se mide por lo realizable que sea, sino por lo lejos que están dispuestos a ir sus partidarios para hacerla realidad. Se ignora, por ejemplo, que tendría que alterarse por completo el concepto de vida, en caso de ser posible el traspaso de la conciencia a una máquina. Si los procesos biológicos que nos conforman, si los sentidos ni los instintos, sería más una simulación de lo que llamamos vida a lo que es vida realmente. Suma esto la segregación que representaría a los sujetos mejorados ante aquellos incapaces de acceder a estos cambios. Si ya de por sí la segregación de clases sociales es potente, eso sería como una segregación con pasos extra, clases biológicas, o como si la inmortalidad fuese alcanzable, dejaríamos de encontrar razones para vivir, y aunque no tuviesen motivo ya para hacerlo, ¿cuántos serían capaces de decidir cuándo es buen momento de acabar con esa vida? La total idea en tanto al transhumanismo gira en torno a la mejora, a la actualización de los errores e imperfecciones de los seres humanos, como si fueran un programa o una máquina para hacer mantención, pero se ignora que la base de nuestra propia humanidad son los defectos y los problemas. Sin esto no seríamos quienes somos. Desde cierta perspectiva sería correcto eliminar las imperfecciones, pero esa perspectiva no sería humana. Y aun si entendemos lo tecnológico como perfecto, hay problemas. La realidad misma está sujeta a cambios constantes e imprevisibles, a contextos dependientes a factores que escapan de cualquier algoritmo. Nadie pudo prever cuando se fabricaron los primeros autos que iban a ser una pieza central en el cambio climático que ahora comenzamos a padecer. Y me dirán, oye, tremenda investigación sobre las bases del transhumanismo, grandes autores y pensamientos, pero yo entré aquí porque me gustó Arcane, ¿cuándo se pone bueno el video? Y yo les diré, a ver, vamos bajando el tonito, hablemos de Víctor. Pero de LOL. La historia de Víctor ha tenido un impar de cambios con el pasar de los años y no es de extrañar. El lore de LOL cambia más de lo que yo me cambio calzones, que en este caso específico serían acertadamente 3 veces. Pero en todas ellas se comparte una idea central, superar la humanidad. De manera acotada, la primera versión por allá en el año 2011, cuando se estrenó el campeón, un 29 de diciembre, se contaba cómo este era un ingeniero mecánico en busca de inventar el primer robot sensible, a fin de ayudar a la sociedad, pero la invención le sería robada. Furioso, abandonaría la academia y en un cuadro depresivo decidiría que la mejor invención podría ser él mismo, eliminando sus propias emociones y mejorándose mecánicamente, llegando a la conclusión de que esta era una vía que todos debían seguir, la gloriosa evolución. Sí, tampoco en lo más profundo del universo, pero actualizaciones posteriores seguirían sumando detalles a su historia a fin de darle más coherencia y motivaciones. En el año 2012, con la salida del nuevo campeón Jace, se le daría una vuelta más villanesca a Víctor a fin de hacerle un rival directo de Jace,
quitándole cualquier sentido de profundidad a su ideal de la gloriosa evolución, con tal de hacerlo un cyborg loquito que controlaba a otros cyborgs, pero no loquitos, sino manipulados. Hasta el año 2016, cuando se combinarían ambas tramas en una amalgama más disfrutable que duró hasta el año Nuestro Señor 2024, por la salida de la serie Arcane y el cambio total de su historia para que ésta se volviera el nuevo canon, le guste a quien le guste. En honor a todos esos años, hagámosle un resumen y extracción de la idea principal del Víctor Heraldo de las Máquinas. Nació y creció en Sound de padres artesanos que lo motivaron desde su juventud a seguir el mismo rubro, el de la invención. Como un joven brillante no tardaría en darse cuenta que muchas de las desgracias de Sound, que si vieron la serie o saben un poco de LoL, sabrán que es un pozo sin fondo lleno de mugre en referencia al mismo League of Legends, eran causadas por la invención humana o los errores humanos, por lo que como un joven recién entrando al mundo laboral iría puerta por puerta ofreciendo sus servicios a fin de optimizar las empresas para evitar accidentes, derrames químicos y ni Dios sabe qué más pasa en esa zona maldita. Si bien sería ampliamente rechazado porque la mayoría de las empresas buscaban 10 años de experiencia laboral en jóvenes de 17 años, sería una forja química la primera en acogerlo y el principio de la popularidad de las invenciones y mejores del chiquito Víctor, pues los accidentes en efecto se reducirían y la producción mejoraría aún más, lloviéndole ofertas a este ejemplo de meritocracia. Para no alargar más el cuento, Víctor llamaría la atención del profesor Stanwyck, de la Academia de Piltover, que es el equivalente a que un niño pobre de barrio se ganase una beca a un colegio privado top del país. Ni tonto ni perezoso, Víctor aceptaría y ampliaría aún más sus horizontes de conocimiento y creaciones. Sería en esta misma academia que conocería a Jace, un genio engreído, desagradable y más pesado que caravana de elefantes. Todo lo contrario a Víctor, que vendría a ser el nerd que no se acuerda de ti, más retraído, meditativo y lógico. Y como si esto fuera la secu, del odio al amor hay un paso, por lo que, a pesar de jamás estar de acuerdo y discutir continuamente, entre ambos valorarían sus propios genios y aportes y entenderían que trabajando juntos serían tremendos. Sin embargo, no se llega a ser imperio oliendo flores, por lo que las desgracias no tardarían en llegar. Primero, sorpresa sorpresa, Sound sufre un derrame químico que afecta a gran parte de la región, por lo que Víctor, como un buen samaritano, se dirige a ayudar a las víctimas y contener el desastre. Es en este lapsus que inventa Blitzcrank, un ser mecánico que se encarga de rescatar a las víctimas y resolver problemas de la zona. A pesar de los esfuerzos conjuntos de inventor e invención, los muertos superarían las expectativas y ni los experimentos en los afectados por el derrame por parte de Víctor subsanarían nada. Suma esto que Blitzcrank, a pesar de ser muy útil, era muy pragmático, lo que lo llevaría ante la orden de frenar las fugas químicas que afectaban a Sound, destruir directamente la fábrica que generaba el derrame, metiendo en problemas a Víctor dándole el ultimátum de eliminar a Blitzcrank. Y aunque el genio estaba dispuesto a hacer lo que fuese para conservar al golem mecánico, al momento de ir a buscarlo este se habría ido, pues había generado una conciencia a pesar de ser una máquina, y se habría ido en su afán de mejorar Sound en sus términos, abandonando a Víctor, dejándolo además de con esta sensación de abandono, la culpa y el peso de las víctimas de Sound que no pudo salvar. Y espérate cabrito, que esto está como episodio de Rosa de Guadalupe, pues al volver a la academia se enteraría que el profesor Stanwyck, quien lo invitó primeramente a unirse a Piltover, había tomado el crédito por la invención de Blitzcrank, el golem con conciencia. Y a pesar de las alegaciones y solicitar el apoyo de Jace para defenderse ante las autoridades, todo sería en vano. Ni Jace daría su voto a favor de él, ni nadie le creería. Víctor, herido en su ego, se aislaría aún más, pues seguiría en la academia, esta vez mucho más extremo, la idea de las imperfecciones humanas alterando el correcto funcionamiento del sistema, lo que le valdría el rechazo de sus compañeros, pues ellos veían en la humanidad el origen de la genialidad y la creatividad. La situación escalaría hasta su tope en el momento en que, en un trabajo conjunto entre Jace y Víctor, crearían trajes de buzos para que trabajadores exploraran el océano. Sin embargo, las luces del fondo del mar generarían ataques de pánico en los usuarios, lo que en el peor de los casos acabaría en su muerte. Víctor, en su afán de ayudar en las medidas que fueran necesarias, incluiría un timón químico en los trajes sin el conocimiento de nadie que no fuera él, inhibiendo el terror de los buzos y controlándolos desde la superficie prácticamente. Jace se enteraría de esto y tras una acalorada discusión sobre el libre albedrío, los secretos e insultos que estoy seguro que se sacaron hasta las tatarabuelas, Jace, acusete cara de cohete, le diría a los directores de la academia, quienes decidirían finalmente expulsar a Víctor. Retirado nuevamente en Sound, traicionado y melancólico tal como en sus versiones anteriores, Víctor caería en depresión, pero llegaría a una conclusión ante todo su viaje. La mayoría de los problemas, de sus desgracias y tragedias, habían provocado por su propia humanidad, por la presión de sus emociones, el peso de la muerte de las víctimas de Sound, el abandono de Blitzcrank
su ego herido por el robo de su invención, la traición de su único amigo y el rechazo de sus pares. Todo lo que lo había frenado hasta ahora de poder ayudar como siempre quiso era lo que lo hacía humano. Así que decidió trascender, exterminar las emociones que lo hacían débil ante lo que realmente importaba, dejar de lado la carne endeble que recorría su cuerpo. Él debía ser el primero de muchos que lograrían y alcanzarían finalmente la gloriosa evolución. ¡Contemplen! ¡Auténtico poder! Víctor así se convertiría prácticamente en un ser mecánico, reemplazando cada parte de él por aquello que nunca le falló, la tecnología, a su vez que inhibiendo sus emociones a fin de superar su humanidad. Tras esto, Víctor se vuelve casi un mesías para aquellos desahuciados y abandonados. Sus mejoras, a pesar de tener efectos secundarios, acababan por servir a quienes lo necesitasen. El nuevo heraldo de las máquinas vería con desprecio a quienes lo veneraban, pues percibían ellos las mismas debilidades emocionales que buscaba erradicar. Y es que a pesar de que pareciese un ser indolente, los ideales del joven Víctor de ayudar a otros se transformarían en una obsesión por la gloriosa evolución. Quizás sus métodos son éticamente muy cuestionables, pero tras esas capas de metal que antes eran su piel, aún existe el afán de ayudar, sin importar qué. He ahí su tragedia. Lástima que toda esta epopeya griega sea borrada porque Arkane vino a cambiarlo todo y ahora Víctor es un twink en una relación homoerótica con Jace que se vuelve el dios que hay que derrotar al final de un RPG. Muy bien, gente, tenemos que matar a Dios. Déjenme me explico. Hablemos de Víctor de Arkane, bueno. Soy la evolución, la revolución, the big big boss. El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes. Ando con el musicólogo montando presión. Con menes y talento de barrio y poder. Arkane cambia bastante lo que se conocía de Víctor, por no decir todo. Su relación con Jace es mucho más cercana y para nada se odian. De hecho, entre ellos inventan el Hextech, una tecnología que en el lore antiguo eran unos cristales de la región de Shurima, obtenidos de unas criaturas llamadas Brackern. Un proceso en que debían matarlos para extraer de sus cuerpos agonizantes el cristal que conservaba sus almas en pena y su magia con fines meramente económicos y armamentísticos. Sí, creo que prefiero el paralelismo al descubrimiento de la energía nuclear que hace Arkane con el Hextech. Otro de los cambios más importantes, y que de hecho son una motivación principal en la transformación de Víctor, es su discapacidad y posterior enfermedad terminal, según se piensa por haber nacido y crecido en Zaun. En el lore antiguo no hay mención alguna sobre alguna discapacidad, lo máximo son algunas especulaciones respecto a su modelo y concepto en que usan soporte en la pierna, pero es solo eso, especulaciones. En Arkane, Víctor requiere de apoyo pues cuenta con una discapacidad en la pierna que le impide jugar con otros niños, lo que en cierta forma lo lleva a centrarse mucho más en crear y fabricar con su ingenio. Ya siendo adulto, lo aísla del foco de la grandeza a pesar de ser un genio reconocido por sus pares de la Academia de Piltover. Fuera de todo esto, el viaje de Víctor va por un camino similar al de su contraparte jueguil. Él busca ayudar a la gente y ve en Jace en sus estudios sobre el Hextech no solo una oportunidad para lograrlo, sino también un amigo y compañero con el cual compartir su misión. Estos dos se vuelven inseparables y no es de extrañar. Durante toda la historia están salvándose y preocupándose mutuamente por el otro. En sus primeras interacciones, Víctor gráficamente salva a Víctor del suicidio y conspiran juntos para cumplir su sueño de unir la magia y la tecnología a fin de mejorar el mundo. Estos ideales y sueños se potencian aún más cuando Víctor se entera de su enfermedad terminal y ve en Jace y en su última invención, el núcleo Hextech, la oportunidad de curar enfermedades, extender la vida y ayudarse a sí mismo. La primera parte del viaje de Víctor puede entenderse en su afán de curar la carne, lo físico, aquello que considera débil en él mismo. Su discapacidad representa para él un peso, sumado además luego a sufrir los estragos de la enfermedad que lo debilita y acorta su vida aún más. Es por esto que decide experimentar arriesgando todo con el núcleo Hextech. Después de todo, ¿qué más podría perder? De fallar solo adelantaría lo que ya era inevitable, pero de lograrlo significaría todo lo que siempre buscó y más. La primera vez que prueba en el mismo, Víctor se siente libre por completo. Hay un paralelismo bastante significativo en la escena en que corre con su pierna transmutado al arcano. Víctor de niño va tras un barco mecánico que él mismo inventó, pero debido a su discapacidad es incapaz de alcanzarlo, incluso tropezando torpemente. Ahora Víctor no solo puede correr con total soltura, sino que deja atrás un barco real. Con esto en mente, era inevitable que siguiera su experimentación, mas no es hasta que lo arcano se cobra otra vida, la de su asistente Sky, que entiende que el trato que hizo con el núcleo Hex es en realidad condenatorio. A partir de este punto, las decisiones de Víctor dejan de ser de él mismo. No es capaz de destruir el núcleo, pues este en cierta forma lo manipula y tras el ataque de Jinx, es Jace quien en el deseo de salvar a su amigo lo sumerge en este peligro que desconocía por él mismo.
Aquí empieza lo que fue una de mis partes favoritas de la serie, el Víctor Mesías, un paralelo si lo pensamos bien a cómo en la historia clásica también tenía un culto a su nombre, solo que en esta ocasión Víctor como que lo motiva. Sus capacidades ahora mezcladas con el núcleo Hex le permiten no solo ver las memorias y dolores de quien las toque, sino que permite curar los defectos, dependencias, discapacidades y hasta la calvicie. Víctor crea una comunidad en base al apoyo mutuo, sanar a los enfermos y los desprotegidos. Está, como dije, curando la parte física de las personas, pensando que es suficiente para subsanar y lograr lo que siempre quiso, ayudar. Pero esto se tuerce y se le da a Víctor la resolución a la ecuación que no le permitía lograr su cometido final. He aquí la segunda parte de su viaje, curar la humanidad. Ante el ataque de Jace, hundido en duda pero convicción, la avanzada Dambesa sumergida en su rabia llena de ambición, las ansias de curar a Vander desde la compasión de sus hijas y los deseos perversos de Singet, iniciados desde el amor más puro a su propia hija, Víctor entiende por qué no iba a lograr nada en su comunidad. Es la misma humanidad la que frena la ayuda, la evolución. Nuestras emociones, rabia, compasión, odio, son dos caras de la misma moneda. Aquello que nos inspira nuestro mayor bien es también lo que causa nuestro mayor mal. Solo eliminando la humanidad sería capaz de lograr su misión, la gloriosa evolución. Y aquí es donde se cruzan los cables, nunca mejor dicho. Quienes hayan prestado atención ya habrán encontrado las conexiones entre el arco de Víctor, tanto en League of Legends como en Arcane, con las corrientes del transhumanismo. La idea central de este pensamiento es la mejora del ser humano por medios tecnológicos, y mientras que para nosotros y para aquellos que siguen esta corriente esto tendría que lograrse por medio del green, en el universo de LoL esto se ve bastante potenciado por la inclusión de la magia a la ecuación, lo arcano, de nuevo, nunca mejor dicho. En nuestro aburrido universo no hay tal cosa como la magia que no sea hacer aparecer un conejo de un sombrero o lograr sobrevivir al mes solo con el sueldo mínimo. En serio, esto es un grito de auxilio. Es por eso que Víctor se permite llegar tan lejos y quizás darnos un vistazo de lo que sería nuestra realidad si el transhumanismo se concretara. Definamos primero en base a lo planteado ya en este extenso video. Según Diegues, hay dos formas de entender cuando algo es transhumanismo, y convenientemente estas dos formas se acoplan a las dos versiones de Víctor ya establecidas aquí. Qué coincidencia, ¿no? Para los más distraídos, retomemos. La primera forma es a través de la combinación entre lo biológico, la carne, y la tecnología mecánica y funcional. El uso de mejoras en el cuerpo humano a través de lo metálico de una forma más simple. Ahora, ¿pueden decirme cuál de los dos Víctor se acopla más a esta idea? Así es, el Víctor de LoL. Ya sea transfiriendo nuestra conciencia a una máquina o mejorando nuestras capacidades con tecnología, la relación con la historia de Víctor pre-Arcane es obvia. En su historia esta altera, o más bien dicho, busca inhibir sus propias emociones con drogas y mejorar su propio cuerpo al punto de ser más máquina que hombre. ¿Para qué? Pues para evolucionar, actualizarse, como establece igualmente Julián Baggini que buscan los transhumanistas. Este Víctor entendió en toda su vida y trayectoria que eran las fallas humanas, no, la humanidad misma la que generaba los errores y las tragedias, y busca trascender de ello a través de lo mecánico, la función por encima de la forma, una frase que le sonará a más de uno. Ahora, respecto a la versión de Víctor de Arcane, que es el nuevo canon del personaje en el juego igualmente, encontramos más similitudes a la segunda forma de reconocer el transhumanismo que estableció Diegues, la creación de una nueva especie a través de ingeniería genética. La evolución del ser humano, más fuerte, más capacitado y puede que hasta inmortal, un post-humano. Volquemos esto a la gloriosa evolución de Víctor en Arcane y lo que se nos mostró sobre esta. Lo que entendemos como el post-humano en la serie vienen a ser los seres sintéticos, las cáscaras de lo que antes eran humanos una vez Víctor comprende que la humanidad es el principal problema del progreso. Estos seres que dan un poquito de cosas son inmensamente fuertes, rápidos y por lo que se nos mostró en el episodio 7 de la segunda temporada, hasta inmortales. Son el ideal final de la evolución de Víctor y la nueva especie que Diegues nos advierte. La propia apariencia del personaje representa la muerte del humano. Es básicamente un cadáver visiblemente esquelético y en lo que otrora fueron las ventanas de su alma, sus ojos, ahora ronda una máscara artificial que anuncia este nuevo ser, sin las imperfecciones que la humanidad trae consigo. Todos piensan y actúan al unísono, sin las emociones que nos nublan y generan tragedias, ni discapacidades que nos inhabiliten. Son perfectos y sin embargo son un error. Es el mismo Víctor en incontables líneas temporales y quizá cuántos años que comprende que esta búsqueda de la evolución acaba siendo contraproducente. Al buscar eliminar las imperfecciones de la humanidad y al finalmente lograrlo, ve que tras ello no hay nada más. No hay sueños, no hay ambiciones, metas, no hay razones para seguir. Una advertencia que se nos hace en el escenario de la inmortalidad en el ser humano a través del transhumanismo. En palabras del mismo Víctor, la perfección es solo el fin de la búsqueda.
Y aunque busca adherirse a la idea de que la tecnología, la inteligencia artificial o lo mecánico al menos es un proceso constante y sin fallos, esto igualmente sería un error. Sin importar las variables que estén consideradas, la realidad es continuamente dominada por la entropía, por la variabilidad de los sucesos no previsibles. Esto lo representa Echo, una anomalía en el tiempo que no debía ser, que desafía en la serie la perfección de Víctor y vuelca su mundo milimétricamente controlado, lanzándole literalmente una bomba a la cara de pura improbabilidad. Algo que no puede existir existiendo frente a él, mostrando que tras esa máscara artificial aún están sus ojos asimétricos, llenos de duda y miedo. No hay nada que represente mejor el oxímoron de la existencia que la propia humanidad. Y a pesar de todas las pruebas que encontró Víctor, el único que realmente puede y le hace entender esto es su compañero, Jace. En incontables realidades, en todas las variables, sin importar los sucesos, siempre fue su relación y su afecto mutuo, sus propias emociones las que se interpusieron a la perfección. Es Jace quien hace entender a Víctor que en los errores y en las imperfecciones que él siempre vio en sí mismo hay belleza a la vez que razones para ser. Sin su discapacidad probablemente nunca hubiese llegado a interesarse en ser un científico ni en ayudar a la gente en la forma en que ayudó. Sin su curiosidad, sin su interés y su preocupación genuina nunca hubiese salvado ni conocido a Jace, ni habrían logrado lo que lograron por el progreso. No hay razón de ser sin otros seres, aunque estos sean imperfectos, de esta imperfección nace nuestra humanidad. Al final, el único modo para salvar el mundo, tanto en Arcane como en nuestra vida, es a través de estar unidos, a pesar de todo, con amor, con miedo, con incertidumbre, con lo que nos mantiene humanos, unidos frente a lo que nos depare en el futuro. Y con sexo gay. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño.